En un pequeño pueblo al sur de México, entre montañas y campos de cultivo, se encontraba el mercado principal, un lugar vibrante lleno de aromas, colores y voces. Allí, entre los pasillos abarrotados, Mariana trabajaba en el puesto de frutas de su madre. Era conocida por su sonrisa amable y su disposición para ayudar a todos, siempre dispuesta a compartir una palabra de ánimo. Un día, mientras ordenaba las naranjas, un joven llamado Ricardo se detuvo frente al puesto. Era alto, de cabello oscuro y con una mirada que denotaba seguridad. Se había mudado al pueblo hace poco para trabajar en una empresa local de construcción. Vestía ropa sencilla, pero su porte y forma de hablar lo hacían destacar entre los demás. «Buenos días», saludó Ricardo con una sonrisa que destilaba confianza. «¿Cuánto por un kilo de naranjas?». Mariana levantó la mirada y se encontró con sus ojos. Sintió un leve rubor en sus mejillas, pero lo disimuló con profesionalidad. «20 pesos, señor», respondió ella con una sonrisa tímida. Ricardo, intrigado por la dulzura de Mariana, decidió alargar la conversación. «¿Y qué hace una mujer tan amable trabajando aquí? Deberías estar en la ciudad, en un lugar más grande, seguro te iría bien». Mariana rió suavemente, mientras se inclinaba para pesar las naranjas. «Aquí es donde está mi familia, y no cambiaría este lugar por nada». «El pueblo tiene su encanto», contestó ella con firmeza pero sin arrogancia. Ricardo quedó impresionado por su sencillez y determinación. A partir de ese día, se las arregló para pasar más seguido por el mercado, siempre encontrando una excusa para detenerse en el puesto de Mariana. A veces compraba frutas que ni siquiera necesitaba, solo para verla. Con el tiempo, los encuentros se volvieron más frecuentes y la chispa entre ellos se hizo evidente para todos. Ricardo se fue ganando el corazón de Mariana no solo con sus palabras, sino con pequeños gestos. La acompañaba a casa cuando oscurecía, le llevaba flores del campo y, poco a poco, fue construyendo un lazo inquebrantable. Pero no todo era perfecto. Mientras Mariana era una mujer con raíces profundas en su fe, asistiendo a la iglesia todos los domingos y participando en actividades comunitarias, Ricardo no compartía esa visión. Aunque nunca habló abiertamente en contra de la religión, para él, la fe de Mariana era algo sin sentido, una tradición antigua que no tenía cabida en su vida moderna. A pesar de esa diferencia, se casaron en una sencilla ceremonia en la iglesia del pueblo. Mariana, vestida de blanco con un ramo de rosas, caminó por el pasillo con una mezcla de nervios y felicidad. Ricardo la esperaba al final del altar, con una sonrisa en los labios, pero en su mente no podía evitar cuestionar el valor de todo aquello. Los primeros meses de matrimonio fueron llenos de dicha. Ricardo trabajaba duro y ganaba bien, mientras Mariana cuidaba del hogar, siempre manteniendo su fe como pilar central en su vida. Sin embargo, esa diferencia, la fe de Mariana, sería una semilla que, con el tiempo, comenzaría a crear grietas en la relación. Mariana nunca dejó de orar por Ricardo, esperando que algún día compartiera su fe, pero él, aunque la amaba profundamente, no podía evitar sentirse distante cada vez que la veía rezar o leer la Biblia. «No entiendo por qué le dedicas tanto tiempo a algo que no se puede ver ni tocar», le decía él en algunas ocasiones. Mariana simplemente sonreía y respondía con suavidad: «La fe no se trata de ver, Ricardo. Se trata de creer, incluso cuando no entiendes todo. Dios está en cada cosa que hacemos, aunque no lo veamos con los ojos». Ricardo siempre cambiaba de tema cuando las conversaciones se inclinaban hacia la religión, pero en el fondo, las palabras de Mariana resonaban en su mente. Sin embargo, la vida seguía su curso, y aunque las diferencias eran notorias, el amor que compartían lograba mantenerlos unidos. Tu apoyo es lo que hace que estas historias sigan cobrando vida. Si te está gustando, suscríbete y dale like a este video. Juntos podemos crear más momentos llenos de emoción y felicidad. Sin saberlo, sus caminos estaban a punto de cruzarse con una prueba que cambiaría para siempre sus vidas. El amor que había comenzado de manera tan pura se vería desafiado, y la fe de Mariana, puesta a prueba en formas que ella jamás imaginó. Los días en el pequeño pueblo transcurrían con la misma serenidad de siempre. Mariana, ahora casada con Ricardo, continuaba con su vida dedicada al hogar, al trabajo y, sobre todo, a su fe. Aunque su vida parecía sencilla a los ojos de los demás, el recorrido espiritual que había vivido era profundo y transformador. Cuando Mariana era una niña, había sido criada en un hogar donde la religión no tenía un papel central. Su madre, Carmen, trabajaba largas horas para sostener el puesto de frutas en el mercado, y su padre, Francisco, falleció cuando ella era muy pequeña.
La fe no era algo que se hablara mucho en su casa, y aunque su madre era honesta y trabajadora, nunca tuvo tiempo para inculcarle enseñanzas religiosas. Sin embargo, todo cambió cuando Mariana cumplió los 17 años. Su vida dio un giro inesperado cuando su madre enfermó gravemente. Carmen fue diagnosticada con una enfermedad que avanzaba rápidamente, y los médicos no le daban muchas esperanzas. Aquellos días fueron oscuros para Mariana, llena de incertidumbre y miedo. Ver a su madre postrada en cama, sufriendo y sin poder hacer nada, la llevó a cuestionarse muchas cosas. Una tarde, cuando el peso del dolor se volvió insoportable, Mariana decidió entrar a la pequeña iglesia del pueblo, un lugar al que nunca había ido por decisión propia. No sabía qué hacer ni cómo orar, pero en su corazón, algo le decía que necesitaba buscar una respuesta. Entró en silencio y se sentó en uno de los bancos de madera, frente al altar. La iglesia estaba vacía, y solo el eco de sus pasos resonaba en las paredes. «Dios», susurró ella, sin saber cómo comenzar. «No sé si estás ahí o si me puedes escuchar, pero si puedes, ayúdame, por favor». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mariana, en su desesperación, encontró en aquel momento una paz que nunca había sentido antes. No supo explicar por qué, pero sintió una calma que la llenaba, como si alguien la hubiera abrazado, aunque estaba completamente sola en la iglesia. Desde ese día, Mariana comenzó a visitar la iglesia con frecuencia. Aprendió a rezar, a leer la Biblia y, lo más importante, a confiar en Dios. Su fe fue creciendo a medida que veía pequeñas mejoras en la salud de su madre. Contra todo pronóstico médico, Carmen comenzó a recuperarse lentamente. Mariana estaba convencida de que fue un milagro, una intervención divina. Aunque los médicos le decían que la recuperación de su madre era inexplicable, para ella no había dudas, Dios había escuchado sus oraciones. Él siempre escucha, incluso cuando creemos que estamos solos, le decía Carmen a Mariana, aún débil pero con una sonrisa que mostraba su gratitud. Ese fue el comienzo del camino espiritual de Mariana. A partir de ese momento, su vida cambió por completo. Comenzó a dedicar tiempo a leer las Escrituras, a asistir regularmente a misa y a involucrarse en actividades comunitarias relacionadas con la iglesia. Cada día encontraba consuelo en su fe, y aunque las cosas no siempre eran fáciles, siempre sentía que Dios estaba a su lado, guiándola y protegiéndola. Cuando conoció a Ricardo, ella ya era una mujer de fe firme. Aunque él no compartía sus creencias, Mariana nunca dejó que eso interfiriera en su relación. Sabía que no todos tenían el mismo camino, y respetaba que Ricardo no estuviera interesado en la religión. Sin embargo, en su corazón, siempre oraba para que algún día él también pudiera sentir lo que ella sentía. A lo largo de los primeros años de matrimonio, Mariana se mantuvo fiel a su fe, rezando cada mañana y cada noche, agradeciendo a Dios por cada bendición que recibían. Ricardo, por su parte, aunque amaba a Mariana, empezaba a molestarse por su devoción. «No entiendo por qué pierdes tanto tiempo rezando», le decía en tono de burla. «No necesitas a un Dios invisible para vivir bien. Mira, estamos bien sin todo eso». Mariana simplemente sonreía y respondía con paciencia: «Ricardo, Dios es el centro de mi vida. No es tiempo perdido, es lo que me da fuerza cada día. Sé que no lo entiendes ahora, pero yo seguiré orando por ti». «¿Orar por mí?», preguntaba él con incredulidad. «Yo no necesito eso. Estoy bien sin esas supersticiones». Las diferencias de fe comenzaron a generar pequeñas tensiones en el hogar. Ricardo veía la devoción de Mariana como algo innecesario, mientras que ella intentaba no dejarse afectar por los comentarios sarcásticos de su esposo. Aunque no discutían abiertamente, cada vez que Mariana hablaba de Dios o mencionaba la iglesia, Ricardo respondía con comentarios que, aunque ligeros, dejaban entrever su falta de respeto por lo que ella creía. «Un día entenderás, Ricardo», le decía Mariana suavemente, con la esperanza de que, algún día, algo en su corazón cambiara. Aunque las palabras de Ricardo le dolían, Mariana nunca dejó de creer. Sabía que la fe no era algo que pudiera imponerse, y oraba para que Dios tocara el corazón de su esposo en su propio tiempo. Mientras tanto, ella continuaba firme, encontrando en su fe la fortaleza para soportar las pequeñas pruebas del día a día. Pero lo que Mariana no sabía era que la prueba más grande estaba por llegar. Una prueba que no solo pondría en tela de juicio su amor, sino también la propia vida de Ricardo. Los días pasaban y la relación entre Mariana y Ricardo, aunque seguía basada en el amor que se tenían, comenzaba a verse afectada por algo que, al principio, parecía una simple diferencia de opiniones: la fe.
Lo que en los primeros años de matrimonio parecía solo un contraste de creencias, con el tiempo se fue convirtiendo en una fuente de fricciones constantes, una herida que, aunque no siempre sangraba a la vista, poco a poco se profundizaba. Ricardo había sido un hombre que se apoyaba solo en lo que podía ver y tocar. Creía firmemente que todo lo que había conseguido en la vida era producto de su esfuerzo y de sus decisiones. Para él, hablar de Dios era como hablar de cuentos antiguos, relatos que podían ser interesantes, pero que no tenían relevancia en la vida moderna. Mientras tanto, Mariana, cada vez más inmersa en su fe, continuaba participando activamente en la iglesia del pueblo. No solo asistía a misa, sino que organizaba eventos, ayudaba a los más necesitados y siempre tenía una palabra de aliento para aquellos que enfrentaban dificultades. Al principio, Ricardo toleraba la devoción de Mariana con indiferencia. Cada vez que ella salía para algún evento en la iglesia, él aprovechaba para reunirse con sus amigos o concentrarse en su trabajo. Pero con el tiempo, esa indiferencia comenzó a transformarse en algo más oscuro, burla. Ricardo no solo se limitaba a cuestionar la fe de Mariana, sino que había comenzado a menospreciarla activamente. ¿Otra vez te vas a la iglesia?, preguntaba Ricardo con sarcasmo una tarde, cuando Mariana se preparaba para salir a una reunión de oración. ¿No tienes algo mejor que hacer? ¿Por qué no vienes conmigo y mis amigos a ver el partido? Eso sí es tiempo bien invertido. Mariana, con su característico aire de paciencia, sonreía y, en lugar de contestar con enojo, solo respondía con calma. Me encantaría ver el partido contigo después, pero primero quiero cumplir con este compromiso. La iglesia es importante para mí, Ricardo, lo sabes. Ricardo fruncía el ceño, cada vez más molesto por lo que él consideraba una obsesión de Mariana. Pero en lugar de guardarse sus pensamientos, comenzó a ser más agresivo en su postura. Claro, vete a rezar por cosas que ni siquiera sabes si van a pasar, ¿sabes? A veces pienso que todo esto de la religión es solo una excusa para no enfrentar la realidad. Dios no va a pagar las cuentas, Mariana. Dios no va a arreglar los problemas del mundo. Y desde luego, Dios no tiene nada que ver con nuestro éxito. Mariana, aunque dolida por las palabras de su esposo, jamás le respondía con dureza. Ella sabía que en el fondo, Ricardo estaba perdido, que su falta de fe no era más que el reflejo de su propio miedo a lo desconocido. Aún así, las palabras comenzaron a tener un peso sobre ella. Las burlas, cada vez más frecuentes, erosionaban lentamente la armonía en su hogar. Ricardo no solo se limitaba a criticar la fe de Mariana en privado, sino que, con el paso del tiempo, también comenzó a burlarse de ella delante de sus amigos. En una ocasión, invitaron a un par de colegas a cenar en su casa. Mientras disfrutaban de la comida, uno de los amigos, Joaquín, hizo un comentario sobre lo difícil que estaba la situación económica del país. La verdad es que ya no sabemos qué hacer para que la empresa salga adelante, comentó Joaquín con preocupación. Si esto sigue así, vamos a tener que hacer recortes. Ricardo, con una sonrisa maliciosa, aprovechó la ocasión para lanzar un dardo a Mariana. Bueno, siempre podemos pedirle a Mariana que rece por nosotros, ¿no?, dijo, entre risas, mientras levantaba su copa de vino. Tal vez Dios nos mande unos cuantos contratos. Los invitados rieron, aunque algunos lo hicieron con cierta incomodidad. Mariana bajó la mirada, sintiendo como su rostro se sonrojaba. Sabía que Ricardo estaba usando su fe como objeto de burla, pero también sabía que responder en ese momento solo haría las cosas peores. Ricardo, por favor, murmuró, intentando no hacer una escena. Pero su esposo, envalentonado por el ambiente de la cena y el alcohol, no paró. Vamos, Mariana, no te ofendas. Es broma. Sabes que te quiero, pero tienes que admitir que todo este asunto de la religión es un poco ridículo, ¿no? Mariana respiró hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. No podía entender por qué Ricardo se empeñaba en menospreciar algo que para ella era tan sagrado. Sabía que él no compartía su fe, pero la crueldad de sus palabras la hería profundamente. A partir de ese día, las tensiones en el hogar comenzaron a intensificarse. Ricardo, cada vez más insatisfecho con la forma en que Mariana dedicaba tiempo a su fe, empezó a aislarse emocionalmente. Aunque seguían compartiendo la misma casa, se sentía como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. Las cenas eran silenciosas, las conversaciones superficiales, y cada vez que Mariana mencionaba la iglesia, Ricardo respondía con un comentario sarcástico. ¿Otra vez vas a la iglesia?, le preguntaba con un tono que ya no intentaba esconder su molestia.
¿No te cansas de perder el tiempo con esas tonterías? Mariana, firme en su fe, continuaba asistiendo a sus compromisos, pero el dolor en su corazón era innegable. La mujer que una vez había sentido que su hogar estaba lleno de amor y paz, ahora sentía que cada vez que volvía de la iglesia, entraba en un campo de batalla emocional. ¿Por qué no puede entender? Se preguntaba en silencio cada noche, después de rezar. ¿Por qué tiene que burlarse de algo que no comprende? Pero por más que intentaba hablar con Ricardo, él se cerraba cada vez más. Las discusiones, que antes eran esporádicas, comenzaron a volverse más frecuentes. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Ricardo llegó a casa visiblemente molesto. Había tenido un mal día en la empresa y su frustración estaba a punto de estallar. Mariana, como siempre, lo recibió con una sonrisa y una cena caliente en la mesa. Pero Ricardo, en lugar de agradecer, lanzó un suspiro pesado. No entiendo cómo puedes estar tan tranquila mientras las cosas se desmoronan a nuestro alrededor, le dijo, con una mezcla de ira y desesperación. Parece que no te importa nada, como si con rezar todo se fuera a arreglar. Mariana dejó el plato que sostenía en la mesa y lo miró fijamente, sintiendo que había llegado el momento de decir algo que había guardado por mucho tiempo. Ricardo, no es que no me importe, todo lo contrario. Rezo porque sé que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está con nosotros. Sé que te duele verme tranquila, pero mi paz viene de mi fe, y aunque no lo veas, yo rezo por ti cada día. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Rezas por mí? ¿De qué sirve eso? Dios no va a solucionar mis problemas, Mariana. Y tú solo te escondes detrás de tu religión en lugar de enfrentar la realidad. Aquella noche, por primera vez, Mariana no tuvo fuerzas para responder. Se fue a la cama en silencio, con el corazón hecho trizas. El hombre que había conocido, el que la había amado tanto, parecía haberse transformado en alguien distante y amargado. Sin embargo, en su interior, algo le decía que esa oscuridad no duraría para siempre. Sabía que Ricardo estaba pasando por un momento de confusión, y aunque le dolía su comportamiento, Mariana continuaba orando por él cada día, esperando que, algún día, él pudiera ver lo que ella veía, que Dios nunca los había abandonado, ni siquiera en los momentos más oscuros. Lo que Mariana no sabía era que la tormenta estaba a punto de llegar. Un acontecimiento inesperado, un golpe del destino, estaba en camino. Y sería ese suceso, ese accidente trágico e imprevisto, lo que pondría a prueba no solo su fe, sino también la vida de Ricardo, llevándolo a cuestionar todo lo que alguna vez creyó imposible. Era una mañana como cualquier otra. Ricardo se levantó temprano, con la rutina ya grabada en su mente. Se preparaba para otro día de trabajo en la empresa, lidiando con contratos, proveedores y las preocupaciones económicas que se habían vuelto constantes en los últimos meses. La relación con Mariana seguía tensa, aunque él lo disfrazaba con un tono indiferente. Las discusiones sobre su fe ya se habían convertido en algo habitual en su hogar, tanto que él pensaba que lo tenía todo bajo control. Pero ese día, el destino tenía otros planes. Ricardo salió de casa en su coche, aún con la imagen de Mariana despidiéndolo en la puerta con una sonrisa triste. Esa sonrisa, la misma que siempre le había dado paz al regresar del trabajo, ahora le molestaba, le irritaba profundamente. ¿Cómo puede estar tan tranquila con todo lo que está pasando?, se repetía una y otra vez en su mente, apretando el volante con frustración. Lo que no sabía era que esa sería la última vez que vería a Mariana de pie, antes de que todo cambiara. Conduciendo por la autopista, Ricardo estaba ensimismado en sus pensamientos, intentando resolver mentalmente los problemas financieros de la empresa, cuando su teléfono sonó. Sin dudarlo, lo tomó del asiento del copiloto, viendo que era una llamada de su socio, Carlos. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó, aún con los ojos en la carretera, pero claramente distraído por la llamada. Ricardo, tenemos un problema con el nuevo contrato. Los números no cuadran y necesitamos tu aprobación para renegociar. La voz de Carlos sonaba apremiante al otro lado de la línea. No puede ser, murmuró Ricardo mientras intentaba revisar mentalmente los detalles del contrato. ¿Es que no pueden hacer nada sin que yo lo supervise? En medio de la conversación y sin darse cuenta, su coche empezó a desviarse lentamente hacia el carril contrario. Los coches que venían de frente comenzaron a tocar el claxon, tratando de advertirle del peligro. Pero Ricardo, absorto en la llamada y en su propio estrés, no prestó atención. Fue cuestión de segundos. Un fuerte golpe resonó en todo su cuerpo cuando otro vehículo impactó contra el suyo,
sacándolo del camino y volcando el coche varias veces antes de que todo se detuviera en un barranco. La llamada con Carlos se cortó abruptamente, y lo último que Ricardo recordó antes de perder el conocimiento fue el sonido ensordecedor del metal aplastándose y el dolor agudo que le recorrió el cuerpo. Horas más tarde, Ricardo despertó en un hospital, rodeado por el sonido de monitores y luces brillantes. Todo su cuerpo estaba inmovilizado, y el dolor que sentía era indescriptible. No entendía bien qué había pasado. Apenas podía mover la cabeza, pero al intentar hacerlo, un dolor punzante lo hizo gritar. «Dios mío», exclamó en un murmullo casi inaudible. Las palabras salieron de su boca instintivamente, casi sin pensarlo. Pronto, una enfermera entró en la habitación, seguida de un médico que llevaba su expediente. La gravedad de la situación no tardó en ser explicada. «Señor Hernández», dijo el médico en tono serio, «ha sufrido un accidente grave. Ha tenido varias fracturas en la columna vertebral, lo que ha causado daño a los nervios. Es posible que no pueda volver a caminar». Ricardo sintió que el mundo se detenía. Las palabras del doctor eran como golpes, cada una más fuerte que la anterior. «Posible que no vuelva a caminar». Esas palabras resonaban en su mente como una sentencia, una condena. Todo lo que alguna vez había dado por sentado, su vida, su trabajo, su independencia, se desmoronaba frente a él en cuestión de segundos. ¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Lamentablemente, el daño a su columna es severo. Vamos a hacer todo lo posible por su recuperación, pero en este momento, necesitamos que se concentre en su salud y en el proceso de rehabilitación. Lo que pueda suceder más adelante dependerá en gran medida de cómo evolucione su cuerpo». Las palabras del doctor no fueron más que un eco lejano en la mente de Ricardo. Todo lo que podía pensar era en lo que había perdido. Su vida había cambiado de manera drástica en cuestión de segundos. Todo lo que alguna vez había subestimado, como su capacidad para caminar, ahora parecía una bendición inalcanzable. Unos minutos después de la noticia, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Era Mariana. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su semblante irradiaba calma, esa misma calma que tantas veces había desconcertado a Ricardo. Al verla, sintió una mezcla de emociones, vergüenza, tristeza y, sobre todo, impotencia. Mariana se acercó a la cama sin decir una palabra. Se sentó junto a él y tomó su mano. Ricardo, con la voz entrecortada, trató de hablar. «Mariana, lo siento». Fue lo único que pudo decir, antes de que las lágrimas comenzaran a caer por su rostro. Mariana, con su habitual ternura, lo miró a los ojos y apretó su mano con fuerza. «No tienes que decir nada, Ricardo. Estoy aquí, contigo. Todo va a estar bien». Ricardo no entendía cómo ella podía estar tan tranquila, tan llena de paz, a pesar de todo lo que había sucedido. En su mente, solo había caos, desesperación y miedo. Pero al mirar a Mariana, supo que ella tenía algo que él no comprendía, algo que había subestimado durante tanto tiempo que, «No sé qué hacer», dijo Ricardo entre sollozos. «Perdí todo, Mariana. Perdí todo lo que era importante para mí. Mi vida, no sé cómo seguir adelante». Mariana, con los ojos llenos de compasión, se inclinó hacia él y le susurró: «No has perdido todo, Ricardo. Tienes algo mucho más valioso de lo que te imaginas. Tienes a Dios, y lo tienes a Él aunque no lo veas ahora. No estás solo en esto». Ricardo, quebrantado por el dolor físico y emocional, recordó todas las veces que había menospreciado la fe de su esposa, todas las burlas, todas las discusiones. Y ahora, en ese momento de vulnerabilidad absoluta, se dio cuenta de lo que había estado buscando durante tanto tiempo. No era poder, no era éxito, ni control sobre su vida. Lo que realmente necesitaba era algo mucho más profundo. «Mariana», dijo con la voz rota, «¿crees que Dios me escucharía después de todo lo que he hecho?». Mariana lo miró con una sonrisa cálida, como si esa pregunta hubiera estado esperando mucho tiempo para ser respondida. «Dios siempre te escucha, Ricardo. Nunca es tarde para abrirle tu corazón. Él te ama, y solo espera a que lo llames». Ricardo, por primera vez en su vida, sintió que algo dentro de él se rompía, pero no de la misma manera que antes. Esta vez, era como si una capa de dureza se desmoronara, permitiendo que algo nuevo, algo más suave y sincero, tomara su lugar. Esa noche, con lágrimas en los ojos, Ricardo hizo algo que nunca había hecho antes. Rezó. No sabía cómo hacerlo, no tenía las palabras perfectas, pero lo intentó. Y en ese acto humilde, en medio de su dolor y arrepentimiento, algo cambió en su corazón.
El hombre que alguna vez había despreciado la fe de su esposa ahora la buscaba con desesperación, porque en ese momento comprendió que la vida no se trataba solo de lo que podía controlar, sino de lo que podía confiar. Y aunque aún no podía caminar, Ricardo sintió que, de alguna manera, estaba dando sus primeros pasos hacia algo mucho más grande. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Sería capaz de recuperar su vida? ¿Volvería a caminar? Y, más importante aún, ¿cómo cambiaría todo esto su relación con Mariana y con Dios? Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Ricardo enfrentaba el dolor físico, pero más que eso, lidiaba con la impotencia emocional. La silla de ruedas era un recordatorio constante de su fragilidad, y cada vez que veía a Mariana entrando a la habitación con su mirada serena y compasiva, una mezcla de gratitud y culpa lo embargaba. La relación entre ellos había cambiado. Ya no había burla ni desprecio en las palabras de Ricardo, sino humildad. La fe de Mariana, que antes le parecía absurda, ahora era su único consuelo. Cada día que pasaba, Mariana se sentaba junto a él, orando, leyendo la Biblia en voz alta, hablándole de la esperanza que había encontrado en Dios. Y aunque Ricardo no entendía del todo, encontraba una paz inesperada en esas palabras. Una noche, después de una agotadora sesión de rehabilitación, Ricardo se desplomó en la cama. El dolor era insoportable y la desesperanza se apoderó de él. Miró hacia el techo, sintiendo el peso de la vida sobre sus hombros, y entonces hizo algo que nunca creyó posible, pidió ayuda a Dios. Dios, comenzó con voz entrecortada. No sé cómo hacer esto, no sé si merezco tu perdón, pero necesito tu ayuda. No puedo seguir así, no puedo. Mariana, que estaba en la habitación, lo observaba en silencio. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ricardo mientras continuaba su oración. He sido un hombre orgulloso, ciego y egoísta. Me burlé de ti y de la fe de Mariana, pero ahora te necesito. No puedo más. Si puedes escucharme, si puedes perdonarme, te pido que me ayudes, que me sanes. Y si no lo haces, al menos dame la fuerza para aceptar lo que venga. Mariana se acercó y tomó su mano con suavidad. Ricardo, sintiendo el calor de su toque, miró a su esposa, y por primera vez en mucho tiempo, vio en sus ojos algo más que paciencia, vio un amor inquebrantable, el tipo de amor que no había valorado antes. Los días siguientes fueron diferentes. Aunque la sanación física no llegaba de inmediato, algo había cambiado en Ricardo. Ya no se aferraba al dolor ni a la desesperanza. Ahora enfrentaba cada día con una nueva fuerza, una que no provenía de su cuerpo, sino de su alma. Junto a Mariana, comenzó a estudiar la Biblia, a orar con mayor frecuencia y a encontrar consuelo en la fe que tanto había menospreciado. Un día, mientras estaban en el hospital, un doctor entró con una sonrisa en el rostro. Señor Hernández, dijo mientras revisaba los papeles, tenemos buenas noticias. Ha mostrado una recuperación más rápida de lo esperado. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero creemos que, con terapia intensiva y mucho esfuerzo, podría volver a caminar. Ricardo se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Mariana, sin poder contener la emoción, lo abrazó con fuerza, susurrando una oración de agradecimiento. Los meses que siguieron fueron de lucha. Ricardo tuvo que aprender a caminar de nuevo, y aunque fue un proceso lento y doloroso, no estaba solo. Mariana estuvo a su lado en cada paso, animándolo, orando con él, y juntos enfrentaron cada desafío. El día que Ricardo finalmente se levantó de la silla de ruedas fue uno de los más emotivos de su vida. Estaba en casa, en la misma sala donde tantas veces se había burlado de Mariana, pero esta vez, de pie, con sus piernas temblorosas pero firmes. Miró a su esposa, que lo observaba con lágrimas en los ojos, y sonrió. Lo logré, dijo con voz entrecortada. Mariana asintió, acercándose a él, tomando su mano. No fue solo por ti, Ricardo, fue por Dios. Él nos ayudó, nos dio la fuerza cuando pensábamos que no la teníamos. Ricardo sabía que era verdad. Ahora comprendía lo que Mariana siempre había intentado enseñarle, que la vida no se trata de tener control sobre todo, sino de aprender a confiar en algo más grande que uno mismo. Asterisco, asterisco, asterisco. Esa noche, sentados juntos en la mesa, Ricardo tomó las manos de Mariana y comenzó a orar. Ya no era el hombre orgulloso y arrogante que creía que todo dependía de él. Ahora, era un hombre humilde, agradecido por una segunda oportunidad, no solo en su vida, sino en su relación con su esposa y con Dios. Gracias, Dios, por darme una nueva oportunidad. Gracias por Mariana,
por su fe inquebrantable y por nunca dejarme solo, incluso cuando no lo merecía. Ayúdame a seguir adelante, siempre confiando en ti. Mariana sonrió, viendo el profundo cambio en el hombre que amaba. Ricardo, finalmente, había entendido lo que era la verdadera fe. La vida puede cambiar en un instante, y muchas veces no entendemos por qué enfrentamos ciertas dificultades. Pero incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para encontrar la luz. Ricardo aprendió que, aunque había subestimado el poder de la fe, fue precisamente esa fe la que lo levantó cuando más lo necesitaba. Dios siempre está dispuesto a escucharnos, a recibirnos con los brazos abiertos, no importa cuán lejos hayamos caído o cuán lejos nos hayamos alejado de Él. A veces, es en medio del dolor y la adversidad que encontramos las respuestas que tanto buscamos. Y como Ricardo, podemos descubrir que la verdadera fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra capacidad para confiar en Dios. Siempre hay tiempo para arrepentirse, para pedir perdón y para empezar de nuevo. Lo importante es abrir nuestro corazón y dejar que Dios haga el resto.